quizás piense, ¿de qué está hablando? Mire, muchas veces tenemos situaciones y problemas, pero en vez de lidiar con ellos, huimos de ellos y almacenamos eso por dentro y tratamos de ponerlo tras puerta cerrada para no lidiar con eso. Pero la cosa es que mientras huyamos de algo, eso nos va a perseguir. Y quiero que piensen eso por un minuto. Piensen lo que acabo de decir. Mientras estemos huyendo de algo, esa cosa nos persigue. Mire, David, cuando estaba siendo provocado por el gigante Goliat, Goliat lo estaba amenazando y diciendo todo tipo de cosas. Y la Biblia dice que David rápidamente corrió a la línea de batalla. Y yo amo eso. Debemos dejar de huir de los gigantes en nuestra vida y hay que correr hacia ellos, sabiendo que Dios estará allí para ayudarnos y que mayor es el que vive dentro de nosotros. Así que le quiero hablar de ya no huir de sus problemas, sino encararlos. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que la gente huye? Bueno, la gente huye de la responsabilidad, trabajo duro, personas difíciles. Ay, nos gustaría evitar a toda la gente difícil, en vez de aprender a cómo lidiar con ellas de la forma en que Jesús los trataría. ¿Lugares difíciles? ¿Cuántas veces la gente está en un lugar difícil y no le preguntan a Dios si deberían dejar ese lugar, sino que deciden, me largo de aquí, no lo soporto? Huimos del pasado. Yo huí de mi pasado por mucho tiempo y fui abusada sexualmente por mi padre. Así que yo pensé que cuando dejé la casa, bueno, los problemas se acabaron, estoy lejos ahora. En realidad me llevé los problemas conmigo en mi alma. Y definitivamente lo metí todo en un lugar muy profundo en mi interior y cerré la puerta y pensé, yo nunca voy a pensar de esto otra vez, nunca tendré un problema con esto de nuevo, pero tenía toda clase de problemas en mi personalidad y en la forma en que trataba a otros, la forma en que respondía, y yo ni me daba cuenta de que eso provenía de las cosas que había escondido dentro de mí y que no trataba con problemas pasados. Y no puede salir adelante mientras esconda su pasado. Ahora, la Biblia dice, deje ir lo que está por detrás. Nunca dice que no trate con ello. La gente huye del pecado. En vez de confrontar su pecado y confesarlo, huyen de él. El salmista David hizo eso por un año. No se arrepintió de su pecado con Betsabé. Él solo lo ignoró. Las personas huyen de sí mismas, tienen debilidades, problemas de ira en su personalidad, pero en vez de lidiar con ellos, ponen excusas. Huyen de esto. La gente huye de la verdad. Sabes, es fácil enfrentar la verdad acerca de otro, pero es difícil encarar la verdad de uno mismo. Así que lo que la Biblia dice que deberíamos hacer es pararnos firmes y ver la salvación del Señor. En otras palabras, hay muchas cosas de las que Dios quiere liberarle. Pero mientras huya de ellas y rehúse lidiar con ellas, y la verdad es que puede ser un trastorno alimenticio o un tipo de adicción a algo. Vea, hay todo tipo de cosas de las que huimos. Así que en Éxodo 14, comenzando en el verso 9, en la Biblia amplificada, dice, los egipcios los perseguían a los israelitas.
todos los caballos y carros de Faraón y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron donde estaban acampados en el Mar Rojo. Los israelitas habían dejado Egipto. Habían sido esclavos en Egipto y Dios los liberó. Moisés los estaba guiando. Pero Dios no los llevó por el camino corto, que hubiese sido en realidad alrededor del Mar Rojo. Los llevó por el largo y duro camino y terminaron frente al Mar Rojo. Así que no podían ir a ninguna parte. Ahí estaba el Mar Rojo. ¿Y ahora qué? Bueno, no estaba tan mala la cosa hasta que se dieron cuenta que el ejército egipcio venía tras ellos. Y ahora era un lugar difícil. Y claro, lo primero que querían hacer era buscar a dónde huir. Parece que cuando tenemos un problema en la vida, lo primero que queremos hacer es huir de él. Y estaremos hablando de esto en el programa hoy y los próximos días, y descubriremos algunas de las formas en que huimos de los problemas. Y les daré una clave. Huimos del problema cuando culpamos a otros. Huimos de los problemas cuando ponemos excusas por los problemas. Puede aún huir de Dios en la iglesia. Es asombroso. Podemos ocuparnos con trabajo para la iglesia y pensar que hacemos una gran cosa, y Dios está tratando de lidiar con nosotros de algo y no le prestamos atención. Y dice, cuando Faraón se acercó, los israelitas miraron arriba, y aquí los egipcios estaban marchando tras ellos. Y los israelitas estaban extremadamente atemorizados y clamaron al Señor. Y le dijeron a Moisés, ¿es porque no había tumbas en Egipto que nos sacaste de allá para acá para morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así? Nos sacaste de Egipto. Bueno, olvidaron aparentemente que eran los que seguían rogando salir de Egipto. Oraban para que Dios los sacara de allí, que les mandara un libertador, y ahora de repente culpan a Moisés. ¿Por qué nos sacas de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto? Déjanos en paz. Déjanos servir a los egipcios. Ellos no hicieron eso, querían salirse, porque hubiese sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Sabe? Es que tenían una mala actitud. Y a veces cuando tenemos problemas en nuestra vida, en vez de enfrentar el problema y lidiar con él, elegimos tener una mala actitud, ser negativos, y de repente ahora todo lo que pasa en nuestra vida es culpa de otro. Te dijimos, déjanos en paz. Hubiese sido mejor haber muerto. ¡Ay! Moisés le dijo al pueblo, no teman. Ahora, alguien tiene que oír esto, no teman. Estén quietos y vean la salvación del Señor que Él obrará por ustedes hoy. ¿Sabe? Si tiene un problema del cual está huyendo, es tiempo de estar quieto y escuchar lo que Dios quiere decirle. Porque Dios tiene un plan para su liberación, pero usted nunca verá cuál es ese plan mientras esté huyendo y escondiéndose. Podemos ocuparnos mucho con trabajo. Algunos son trabajólicos y se ocupan tanto que nunca tienen tiempo para oír a Dios. Vean la salvación del Señor que Él obrará para ustedes hoy, porque los egipcios que han visto hoy nunca los verán jamás. Mire, Dios les dijo, si se quedan quietos y me dejan trabajar con ustedes, yo me desharé de este enemigo y nunca tendrán que lidiar con él. ¿Cuántos le han dado vuelta tras vuelta a la misma montaña tantas veces que están mareados y realmente quisieran ser completamente libres? Bueno, la única forma en que eso pasará es si está quieto. Realmente oye a Dios. Ve lo que Él quiere decirle. Ve con qué Él quiere que trate, qué es lo que Él quiere que enfrente, qué es lo que quiere que confronte. Sé obediente a Él y entonces recibirá la liberación que realmente quiere tener. Sabe, he descubierto, estudiando la palabra de Dios y tras 45 años de experiencia con Dios, que dejarle lidiar conmigo y ser liberada de tantos problemas que tenía, he descubierto que de lo que huyamos, Dios siempre termina llevándonos de nuevo a eso o a algo parecido. Y debemos enfrentarlo y aprender cómo lidiar con cosas, porque mientras huyamos de los enemigos siempre nos perseguirán. Y realmente siento que hay personas que necesitan recibir esto.
mientras siga huyendo de sus enemigos. Y su enemigo puede ser ira, temor, puede ser impaciencia, puede ser muchas cosas distintas. Bueno, en Hechos 7:34, Moisés, quien había huido de Egipto, que sintió el llamado en su vida de ayudar a sus hermanos quienes eran esclavos en Egipto. Y en realidad, cuando era bebé, en esa época mataron a los bebés, así que la mamá de Moisés lo puso en una canasta y fue rescatado por la hija de Faraón y fue criado en el palacio como uno de los hijos de Faraón. Pero él sabía que era israelita y cuando llegó a cierta edad, él sintió el llamado de Dios sobre su vida para traer liberación a sus hermanos. Sin embargo, él se adelantó un poco de Dios y, abreviando la historia, terminó pensando, me voy a meter en un problema para hacer esto, voy a tener problemas, Faraón se va a dar cuenta. Y la Biblia dice que él huyó o que corrió al desierto. Bueno, mire, Dios nunca le dijo a Moisés que huyera, fue su plan. Él corrió. Bueno, ahora en Hechos 7:34, Dios le habla a Moisés, 40 años han pasado. Creció muchísimo espiritualmente en el desierto y si se pregunta por qué está pasando un tiempo de desierto, quizás es porque necesita crecimiento espiritual y no lo puede obtener en otro lugar. No tendemos a crecer espiritualmente cuando las circunstancias y situaciones van bien. Porque en esos tiempos tal vez sentimos que no necesitamos a Dios. Pero cuando las cosas son duras o difíciles, cuando lidiamos con cosas con las que no sabemos lidiar, tenemos la tendencia de realmente buscar a Dios y profundizar. Es asombroso cómo encontramos tiempo para pasar con Dios cuando estamos desesperados. Y yo descubrí hace un tiempo que solo tengo que pretender que estoy desesperada todo el tiempo, sea que lo esté o no, y asegurarme de que pase ese tiempo buscando a Dios regularmente. Y entonces quizás no tendría tantos momentos desesperados como si no lo hiciera. Así que Moisés ha estado en el desierto por 40 años, casado, ya tiene hijos y ya se ha olvidado completamente del llamado. En su vida va en otro rumbo totalmente diferente y llega a una zarza ardiente, una zarza encendida. Y ella ardía, la zarza por sí sola, y fue algo curioso de ver, así que se detuvo a ver qué era. Y Dios le comienza a hablar de la zarza ardiente. Y supongo que eso le llamaría la atención, ¿verdad? Y Dios le dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ese pueblo aún está orando por un libertador. He oído su clamor y he venido para liberarlos. Así que noté el otro día cuando leía que Dios viene a nosotros, me alegro. Es algo asombroso, que Dios no nos hace alcanzarle a Él. Él viene a nosotros, desciende a nosotros. Él vino a través de su Hijo Jesús. Vino a través del poder del Espíritu Santo. Y Dios le encontrará donde está. Si le clama a Él y le dice, quiero ser libre, estoy listo para lidiar con lo que sea que debo lidiar. No quiero permanecer en cautiverio más. He oído el clamor y he venido para liberar al pueblo. Y escúchame, ahora ven y te enviaré de regreso a Egipto. Ahora, ¿de dónde huyó Moisés? Él huyó de Egipto. Y ahora Dios, después de 40 años, le dice, te voy a enviar de regreso. Bueno, dudo que él realmente estuvo muy alegre por eso. ¿Por qué huyó inicialmente? Bueno, primeramente, lo malentendieron. Él pensó que sus hermanos entenderían que él había sido enviado para librarles, pero la Biblia dice que no entendieron. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba fuera del tiempo de Dios. Su corazón estaba bien, pero su tiempo estaba mal. Moisés tuvo que aprender cosas antes de que Dios pudiera usarle. Y quizás usted tiene un llamado en su vida, quizás ha sentido un llamado en su vida y cree que hay una forma en particular en que Dios quiere usarle, o se supone que está en el ministerio, o es llamado al campo misionero, lo que sea. Y todos estos años han pasado y usted no ha entendido por qué lo que sintió no ha pasado.
Bueno, quizás había una obra que Dios tenía que hacer en usted. Siempre digo que Dios prepara algo para nosotros y a menudo nos lo muestra, pero luego debe prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros. Y sé que fue así conmigo. Dios me dijo que iba a enseñar la palabra por todo el mundo e iba a tener un gran ministerio ayudando a otras personas. Y yo pensé, bueno, va a suceder al próximo día. Pero vea, llevamos 45 años aquí y ahora hago lo que vi 45 años atrás. Y pasó poquito a la vez, y fue muy despacio. Vea, por 5 años solo enseñé un estudio en mi casa. 5 años, no 5 días, 5 semanas. Y luego trabajé en el ministerio de otro por 5 años. Y luego comenzamos nuestro ministerio y fue muy pequeño. Y todo lo que hice fue muy pequeño. Pero yo tenía una gran visión. Y todo ese tiempo Dios estaba obrando en mí y me estaba cambiando. Deje que Dios haga la obra que tiene que hacer. No se preocupe tanto en obtener lo que quiere, que siga ignorando el trabajo que Dios quiere hacer en usted. Tal vez quiere que Dios haga algo a través de usted, pero quizás tenga que hacer algo en usted antes de hacerlo a través de usted. Mire, Dios nunca le dijo a Moisés que saliera de Egipto. Esa fue su idea, Moisés huyó. Moisés tuvo que aprender cosas antes de que Dios le usara. Y seguramente Moisés tuvo que regresar en fe al lugar del que huyó en temor. Ay, yo he pasado por eso. Hay cosas a las que Dios me ha dicho que tengo que regresar y enfrentar. Por ejemplo, Dios me habló hace tiempo de que debía ir a confrontar a mi padre. Lo único que yo quería hacer era evitar a mi papá. No quería estar cerca de él. Y nunca quería hablar con él de lo que me hizo cuando era una niña. Mire, es que lo ignorábamos al gran elefante en la sala. Y Dios me dijo que iba a tener que volver y confrontarle. Y que el tiempo vendría cuando tendría que confrontarle. Y no significa que ese sea el caso con usted si fue sexualmente abusado. Era lo que Dios quería que yo hiciera. Bueno, huí llena de temor, pero me tomó mucha fe regresar. Tal vez hay algo en su vida de lo cual ha huido lleno de temor y regresa ahora en fe. Bueno, ¿de qué le estaba huyendo? Ya dije del ser malentendido, de ser rechazado por la gente que quería ayudar. Del temor a la confrontación a Faraón y la autoridad egipcia. A menudo queremos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, pero no queremos confrontar a la gente que conocíamos o la vida que tuvimos en Egipto. Déjeme repetirlo. A menudo queremos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, sin embargo, no queremos lidiar con las cosas que dejamos atrás. Quizás no haya nada con que tratar, pero si las hay, entonces tiene que tratar con ellas. Tal vez hay personas en su pasado que debe perdonar. Eso fue algo que tuve que hacer, perdonar a mi mamá y papá. No solo perdonarles, Dios me pidió que les ayudara. Abraham fue otro hombre que Dios usó de una forma poderosa, pero tomó un tiempo. Abraham tuvo que dejar a su familia y parientes para poder progresar en el llamado de Dios en su vida. Pero sabe, irse cuando Dios lo llama es totalmente diferente a huir. Abraham no huyó de Dios, él se fue cuando Dios le dijo. Así que las cosas fueron diferentes para él. Pero Dios le prometió un hijo. Estaba demasiado anciano para tener hijos cuando Dios le prometió ese hijo. Él ya tenía 100 años y era muy viejo para tener hijos. Su esposa ya no estaba en sus años fértiles y Dios le dijo, tendrás un hijo y serás el padre de multitudes. Y habrán naciones que saldrán de tu vientre. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero los años pasaron y nada pasó. Y como muchos de nosotros, él y su esposa Sarai tuvieron una brillante idea. Un plan para hacer que la voluntad de Dios sucediera. Y yo he hecho eso muchas veces en mi vida, ¿y usted? Así que Sara tenía una sierva, una mujer que le servía, que trabajaba para ella, llamada Agar. Y ella decidió que le iba a dar a Agar a Abraham como su segunda esposa. Y yo no sé qué tipo de mujer con sentido común le quiere dar a su esposo otra esposa, ni tampoco entiendo qué hombre querría otra, porque con una es suficiente tratar. Y luego ella se embarazaría y entonces
Sara reclamaría al niño como propio y lo criaría como suyo, así obtendría un hijo. Bueno, hicieron todo eso y seguramente se embarazó. Y la Biblia dice que una vez que se embarazó, entonces Agar despreció a Sara. Y hubo todo tipo de fricción entre ella y Sara. Vea, usted lo entiende. Así que dice que Agar huyó de Sara y Dios le dijo que regresara. Oiga esto, Génesis 16 del 8 al 9. Y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Me gusta eso. Quizás usted está huyendo de algo y Dios usa el programa para decirle: ¿qué haces? Y ella dijo: estoy huyendo de mi señora. Y el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a ella. ¡Ay, ay, ay! Vea, le digo que en mi vida hubo lugares en que Dios me tuvo, donde tuve que someterme a la autoridad, y yo no pensaba que lo que hacían era justo, y yo quería alejarme de ellos y hacer mi propia cosa. Y Dios me dijo: tú te quedas y te sometes bajo la autoridad donde te he puesto ahora. Mire, yo le digo a la gente siempre: no está listo para estar en autoridad hasta que sepa estar bajo autoridad. Y le digo que es algo en nuestra sociedad hoy en día con lo cual tenemos un gran problema. No tenga una actitud rebelde. Esté dispuesto a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, ya sea la autoridad en la iglesia, autoridad en la casa o la autoridad en el trabajo. Dios quiere que nos humillemos, no que seamos rebeldes, llenos de orgullo. Regresa a tu señora y sométete a ella. Aquí está la mujer que le ha estado maltratando. Ella huye de Sara y Dios dice: no, regrésate. Wow. Sara estaba maltratando a Agar, pero Agar tenía una mala actitud. Toda esa actitud de despreciar a su señor estaba mal. Y frecuentemente vemos lo que otras personas nos hacen, vemos sus faltas, pero no vemos lo que nosotros hacemos. No vemos nuestras faltas. Le estoy preguntando hoy, si se olvida de las personas con las que está teniendo problemas y va delante de Dios y le pregunta a Él: ¿qué de mí, Dios? ¿Hay algo con lo que tú quieres lidiar conmigo? ¿Hay algo que yo necesito cambiar? ¿Sabe? No podemos cambiar a otros, solo Dios puede cambiar a otros, pero podemos cooperar con Dios y trabajar con Él para dejar que nos cambie. Yo espero que alguien esté oyendo lo que digo hoy. Elías fue otro ejemplo. Él huyó de Jezabel. Mire, Elías era un profeta poderoso. No era el tipo de hombre del que pensaría que tendría miedo a algo. Mire, el día antes de huir de Jezabel, él solito había matado a 450 profetas del ídolo Baal y los había hecho pedacitos. Y cuando Jezabel oyó de eso, ella dijo que lo iba a matar. Pues él huyó de ella. Eso aún me asombra, pero entiendo por qué lo hizo. Estaba completamente cansado, agotado y exhausto. Y la Biblia dice que huyó al desierto. Se me hace interesante que cuando huimos de Dios siempre terminamos en el desierto. Y cuando finalmente llegó allá, se llenó de pena propia y quiso morirse. Y le
dijo a Dios, soy el único que estoy haciendo tu obra. Y sabe, Dios trató con él. Elías tuvo miedo y huyó por su vida. Entonces Dios dijo, ¿qué haces aquí? Mire, cuando Dios finalmente me dijo que me fuera de la iglesia donde trabajaba, donde estaba bajo la autoridad de otro que yo había querido dejar, cuando Dios finalmente estuvo listo para que me fuera, yo no le estaba oyendo. Una noche fui a la iglesia, un martes por la noche, y me senté en mi silla y Dios dijo en voz alta dentro de mí, ¿qué haces aquí? Pensé, estoy en la iglesia. Y Dios dijo, esta etapa aquí acabó. ¿Sabe? Si se va cuando Dios quiere que se quede está mal, pero si se queda cuando Dios quiere que se vaya está mal también. Y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Obviamente Elías estaba en el lugar equivocado.